Ya lo dije en otra oportunidad, si hay alguien que conozca más de amores no correspondidos, ese es Dios. Vaya que en la Biblia podemos encontrar claramente cómo desde el principio, en el Antiguo Testamento, incluso hasta en el Nuevo Testamento también, vemos el enojo de Dios en contra de la idolatría. Pero no vamos a hablar ahora de la idolatría religiosa, esa que se fundamenta en íconos religiosos en los cuales las personas adoran como si fueran dioses menores, sino vamos a hablar de cómo nosotros, escúchalo bien, podemos haber incurrido, o estamos incurriendo, quién sabe, en tener en nuestro corazón algo, alguien o alguna cosa que pueda ser más importante que Dios, que ames más que a Dios. En otras palabras, que esa cosa, esa persona, ese proyecto, lo que tú quieras, puede ser cualquier cosa, sea para ti un amor más importante, un interés en tu corazón más importante que Dios. Ese es el peligro del que vamos a hablar ahora. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a qué lugar debe de ocupar el Señor en nuestro corazón? ¿Es un lugar marginal, complementario? No. La seña esencial de todo hijo de Dios debe ser marcada precisamente por esto. Continúo. ¿Qué pasaje nos dice estas cosas? Aquí lo vemos. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Mateo 22, 34 al 38. ¿Qué dice? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Después le dijo también, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si notamos bien y analizamos estos dos mandamientos, aunque no he puesto la parte siguiente, no es lo mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que te comportes con otro prójimo como lo harías contigo. Amas a tus enemigos, compórtate con ellos como lo harías contigo, aunque seas tu enemigo, no tengas rencor contra él, perdónalo, pero eso no significa que tú vas a poner un cuadro de tu enemigo y le vas a dar besitos volados. No está diciendo eso. Pero cuando habla del primer mandamiento, aquí la cosa es muy diferente, porque está diciendo algo que no solamente va en esa otra acepción del amor, porque el amor son dos cosas, es actitud y es sentimiento. En la primera todavía podríamos quedarnos en el actitud, pero aquí no, aquí el sentimiento es fundamental. No solamente tienes que comportarte como que amas a Dios, o sea, tener respeto por las cosas de Dios y atender las cosas de Dios en tu vida, sino que tienes que amarlo, el sentimiento mismo por Dios, tiene que estar presente, no puede ser algo abstracto. Tienes que amar a Dios, y dice sobre algunas cositas, no sobre todas las cosas. Sobre tu familia, sobre tus negocios, sobre tu trabajo, sobre tus amigos, sobre tus proyectos, sobre tus inmuebles, sobre tus propiedades, sobre tu honor, sobre tu honra y otras cosas más que vamos a ver ahora. Aquí viene la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Es Dios la primera prioridad en tu vida o es otra cosa? Esto es muy importante. Predicar este asunto es muy importante, porque les digo, hermanos, que
Esto a mí ya me ha pasado más de una vez, ¿eh? Yo no estoy hablando aquí de cosas misteriosas que las he leído de un libro por ahí y ahora simplemente las he transcrito y estoy predicando sobre eso. No, yo siempre predico de lo que he vivido, de lo que el Señor me ha enseñado, de lo que he aprendido. Y estas cosas suceden, le pueden suceder a cualquiera. En cualquier momento no te das cuenta de una manera sutil y de pronto estás amando a otra cosa más que a Dios. O sea, que no piensen que eso le pasará a otros, ¿no? A mí, no, esas cosas a mí no me pasan. Yo tengo un amor por Dios muy grande. Bueno, es verdad que el amor por Dios grande te va a ayudar a preservarte de estas cosas, pero ahora vamos a verlo al final. Pero de que nos puede pasar, o nos ha pasado alguna vez, o te puede pasar en el futuro, puede suceder. Por eso es importantísimo que reconozcamos qué cosas son aquellas que pueden llevarnos a que nuestro corazón se extravíe del auténtico y directo amor a Dios, que debe ser el más importante en nuestro corazón. Bien, está funcionando bien. Hay un tipo de Dios que nos podemos formular, y esto es quizás el más frecuente, que se convierte un familiar tuyo, puede ser tu cónyuge, puede ser tus hijos, tus padres, etcétera, etcétera. O alguien, una familia, incluso puede ser una amistad, lo que sea. En una persona que se convierte en tan importante en tu corazón, que dices que tu celo va sirviendo a esa persona más que a Dios. Dios queda en un segundo plano, pero la persona es el primer plano y tú vas a hacer cosas en detrimento de tu culto a Dios para simplemente servir por tu gran amor hacia esa persona, hacia ese cónyuge, hacia ese hijo o hacia esa hija o hacia ese padre o lo que fuese. No interesa qué, pero vas a tener ese afán. Vamos a ver lo que dice el Señor al respecto. Vamos a ver aquí dos pasajes, son el mismo pasaje, solamente que uno el tradicional y el otro es la versión traducción en lengua actual para poder entenderlo mejor, porque vamos a ver el primero. Dice Lucas 14, del 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Evidentemente, cuando leemos esto, la palabra aborrece suena bien feo, ¿no? Pareciera, si descontextualizamos el pasaje, y eso mucha gente con mala intención lo hace, diciendo, mira, ve, Jesús está diciendo que hay que aborrecer a tu familia. Mira, ¿qué tipo de líder espiritual puede ser ese que te está enseñando que debes de aborrecer a tu familia? Eso no quería decir el Señor. Por eso vamos a ver la otra versión, para entenderlo más claro. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más, a eso se está refiriendo, que a su padre, a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Eso es lo que está señalando el Señor Jesucristo. No está hablando de que el cristianismo es una broma. No es un cachondeo el cristianismo, es algo serio. Es algo en el cual tú has decidido seguir a Cristo y amarle por encima de todas las cosas. No es simplemente aquí me afilio a una religión, esto es muy divertido, en fin, hay gente más o menos simpática, o no tanto quizás, pero, y estás tú afiliado a esas cosas, pero no realmente estás siguiendo a Jesús, y lo que implica el servir a Jesús, que hay un costo, y es que debes anteponerlo todo antes que a Él. Es decir, Él es la prioridad y todo lo demás queda atrás. ¿Lo tomamos en serio? ¿Lo estamos practicando en nuestra vida? ¿Hay cosas que se escapan a eso? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Y puede ser algún familiar? Sí. Yo recuerdo un caso, esto es un caso un poco dramático, porque claro, uno se identifica con este hombre y claro, hasta puede sentir lo que él decía, ¿no? Este era un señor que tenía un bebé chiquito de creo que 2 años no más, tenía un tumor, ¿no?
Y era ese tipo de creyente cavilante, que no estaba bien si nació de nuevo o no, pero bueno, que estaba yendo a la iglesia, pero él decía, si mi hijo muere, es que yo abandono la fe, ¿no? ¿Qué está diciendo este señor cuando dice? Y claro, nos ponemos en el caso de este señor que tiene un bebé que está con peligro de morir por un tumor. Y bueno, tú te imaginas el dolor que es para un padre perder a una criatura, es algo terrible. Pero ¿qué está diciendo ahí? Diciendo que mi bebé es más importante que Jesús. O sea, mi fe no depende, no he puesto mi amor en primer lugar en Jesús, sino en mi bebé, en mi hijo, ¿no? ¿No es verdad? Y estamos hablando de algo muy duro, pero es verdad. Si este señor se extravía es porque realmente nunca recibió a Jesús de verdad y nunca lo ha amado en primacía en su corazón. ¿Por qué? Porque ya hay alguien, su hijo, que se ha convertido en un Dios para él. Y por lo tanto, si las cosas no van como él quiere, simplemente lo que está en segundo lugar, que es Jesús, desaparece. ¿No? Eso es. Miren este otro pasaje. Dice Mateo 10, 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Aquí parece sorprendente. Aquí también los enemigos de Jesús también están diciendo, mira lo que dijo Jesús, que no viene a traer paz. ¿Cómo es eso posible? ¿Estás loco? Vamos a ver qué quiere decir eso. No he venido para traer paz sino espada. ¡Wow! ¡Qué terrible lo que está diciendo! Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahora, yo no sé a vosotros, pero yo sí lo he experimentado. Cuando yo me convertí, mi familia no estaba por la labor. Y me hicieron un poco de guerra. Felizmente no mucha, no como en el caso de los países musulmanes o países ateos donde te pueden simplemente desaparecer del mapa. Pero bueno, al final lo superaron y no pasó nada. Pero al principio había guerra. Y es verdad, hay una disensión porque algo se ha roto. De pronto, ese hijo o ese hermano o lo que fuera está en un grupo distinto. Y eso el corazón no redimido le choca. Y el mismo Satanás va a estar detrás de todo eso para hostilizar al nuevo convertido. Y es verdad, en muchos países donde el cristianismo es perseguido, ha habido casos que el régimen político ha fomentado que los hijos denuncien a sus padres si los encontraban en la fe, o padres denunciando a los hijos. Y muchos esos castigos eran a la cárcel o a la muerte. O sea, lo que está diciendo Jesús no es ningún disparate, es algo que efectivamente iba a suceder. Está profetizando lo que iba a suceder en los creyentes en Cristo. Iban a ser perseguidos incluso con sus propios familiares. De su propio núcleo familiar saldría la persecución. ¿Y eso sí? Dice luego, el que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, ¿qué significa tomar su cruz? Que cogemos una cruz y nos la ponemos a cuestas. No, es tu disposición a incluso dar la vida por causa de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Toma tu cruz, es decir, tu instrumento de muerte, es decir, estate dispuesto a morir incluso por Jesús. ¿Estás tú dispuesto a morir por Jesús ahora mismo? Es la buena pregunta, ¿no? Amén. ¿Estamos dispuestos? ¿Estoy yo dispuesto? ¿Estás tú dispuesto? Tenemos que estar dispuestos. Porque eso es lo que verdaderamente espera el Señor Jesús de nosotros. Dice, el que haya su vida, la perderá. Es decir, que quiere conservarla. No, yo no quiero dejar esto por el Señor. Recuerda el testimonio del hermano Pepe, ¿no? Cuando nos contaba de que cuando después se convirtieron él y su esposa, eran bastante jóvenes, y les ofrecieron una casa, le daban la casa, la firma de propiedad de la casa, si dejaban el Evangelio. ¿Y qué hizo la esposa? Dijo, y nuestro hermano Pepe, no se negaron. Y qué tentación, ¿no? Pues si hubieran puesto a Dios en un segundo lugar, la casa, yo quiero una casa, y la casa se hubiese convertido en su Dios, ¿qué habría pasado? Pues habrían pecado grandemente. Pero ellos no lo hicieron y al final Dios les dio casa y muchas cosas más, ¿no es verdad? Bien, eso es lo que puede suceder en las familias cuando hay un nuevo creyente.
Ahora, este es también otro de los que se puede convertir también en un ídolo, las posesiones materiales. Aquí he puesto solamente la parte final del pasaje, ¿no? Pero, porque es la más concreta. Pero lo que quiere decir ahí el Señor es que, vamos a leer Lucas 14:13, dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que coges tus propiedades y las vendes? No está diciendo que tienes que deshacerte de tus propiedades, no te está diciendo eso. Sino que no pongas tu corazón en las propiedades que tienes, ni confíes en tus recursos en lugar de confiar en Dios. Porque un buen día desaparecen como el humo, aunque no lo creas. En una de esas revistas que están al fondo, habla ahí el testimonio de un cristiano, una familia cristiana en Turquía, que por razones del Evangelio los expulsaron, a todos. Pero no los expulsaron, hicieron, recojan sus cosas y váyanse, no. Los expulsaron inmediatamente. Es decir, tuvieron que abandonar la casa, el coche, todo el mobiliario, todos los documentos, todos los recuerdos, todo. Todo se quedó en Turquía. Tuvieron que irse. Ahora, o puede venir un incendio o sabe Dios que es un desastre y de pronto lo pierdes todo. Eso puede suceder. O sea, no podemos confiar en las riquezas ni en los recursos inmobiliarios, ni de ningún tipo, ni en fondos de inversión, ni dinero en el banco, porque todo eso es susceptible de ser perdido de la noche a la mañana. Tienes que tener puesto tu corazón en el Señor, no en tus recursos materiales. Y podemos hacer un ídolo, y hay gente que se puede decir, bueno, yo por conseguir esta casa, por conseguir este coche o por conseguir tal cosa material, voy a poner mi corazón y voy a estar detrás de ello, aunque Dios se quede en segundo lugar o en tercer lugar. Eso es hacer un ídolo de una propiedad, de una cosa. Bien, vamos a ver otro tipo de ídolo, pero vamos a ver esta explicación de Lucas 12, del 13 al 21, que es muy importante, por cierto, bastante ilustrativa. Aquí el Señor se explaya para explicarnos efectivamente en qué consiste ese amor con las cosas materiales y lo absurdo y lo, vamos a decir, estúpido que es hacerlo. Veamos lo que dice Lucas 12, del 13 al 21. Dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, estaba Jesús ahí, había una riña familiar por la herencia, y llama a Jesús para que sea juez, ¿no? Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso no es la vida del hombre. Tú puedes tener la cantidad de bienes que quieras o no tener nada. En eso no consiste tu vida. Tu tesoro en el cielo es todo lo que hiciste por el Señor. Eso es tu tesoro. Eso es lo que tenemos que atesorar. Nuestro servicio a Dios, el bien que hayamos hecho, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Eso es lo que viene a ser nuestro tesoro. No las cosas materiales, porque algún día desaparecerán, serán heredadas a otros, pero tú no te las vas a llevar al otro mundo. No te las puedes llevar. Pero aquí dice cosas más interesantes todavía. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tanta abundancia que tiene. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. ¿Qué tanto dinero que tienes en el banco? Tantos bienes, inmuebles, propiedades por ahí y por allá. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿No? Puedes estar tranquilo, dormir a pierna suelta, porque tienes mucho dinero en el banco, estás muy bien, tienes muchas propiedades, muchos recursos, entonces puedes estar tranquilo y regocijarte, ¿no?
¿Qué es lo que sucede luego? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo creo que contundente y clarísimo lo que el Señor, ¿no? Jamás va a poder una persona que confía en sus riquezas, que ha convertido en un ídolo sus riquezas, sus bienes materiales, a una persona que verdaderamente ha puesto a Dios en primer lugar y que tenga o no tenga nada, tiene el mayor de los tesoros, que es Cristo mismo. Ahora sí, vamos a ver este otro, que es el 16:13, también muy bueno. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es incompatible, absolutamente incompatible, no se puede. Aquí más claro también no lo puede ser el Señor. Si tienes un Dios que es las riquezas, entonces no tienes a Dios como tu Dios. Cristo no es tu Dios es las riquezas. Si estás detrás de ello y estás postergando a Dios porque tu afán es enriquecerte, pues tu Dios no es Dios, sino las riquezas. No hace falta ser muy alumbrado para entenderlo, ¿no es verdad? Bien, vamos así ahora sí a este otro. Es más cortito, quizás no es tan común, pero también sucede. También sucede. Hay personas que buscan con un gran afán la honra, el honor, que le pongan la alfombra roja, que le aplaudan, en fin, ser eminentes, ser famosos, y van detrás de ello con un afán, y Dios se queda a un costado. Incluso desde un ambiente cristiano, desde un ambiente cristiano. Y hay líderes cristianos que caen en eso, que se convierten en ídolos de sí mismos. Increíble. Y Dios se queda a un lado. Y al final pasan las consecuencias. Ahora vamos a ver las consecuencias. Vamos a leer Filipenses 3, del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Estamos hablando de Pablo. Pablo era un hombre muy inteligente, era una verdadera eminencia intelectual del siglo I, no era cualquier cosa, ojo. Se carteaba con el mismo filósofo Séneca, el consejero de los emperadores romanos, más de uno, en este caso del emperador Nerón, y de Popea, su esposa. Era una persona de un nivel muy alto, y en las epístolas paulinas podemos ver el nivel que tenía Pablo. Era un erudito, un hombre súper inteligente, era discípulo de Gamaliel, y si podíamos decir que había un hombre en el siglo I que podía arrogarse ser una persona eminente, era el apóstol Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Repito, vuelvo a pensar. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No solamente era un hombre, un fariseo, sino que un hombre que tenía un perfil moral que lo respaldaba de una manera contundente. No era cualquiera, no era esos hipócritas que habían por ahí. Sin embargo, su corazón estaba en una dirección totalmente alejada de Dios. Luego dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, toda esa fama, todo ese honor, toda esa prestancia intelectual, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ven cómo lo desprecia Pablo? Él podría arrogarse que es una eminencia, pero él dice: eso para mí es basura. Yo no voy a hacer de eso un Dios, sino que Jesús es mi Dios, y por lo tanto yo le sigo a Él. Para mí es más importante Él, y todo lo demás es absolutamente basura.
Yo no voy a seguir tras hacer de mí un ídolo. Y lamentablemente hay personas que hacen de sí mismos un ídolo. Felizmente, bueno, eso es algo más difícil de encontrar. Pero ahora vamos a entrar al último de los casos. Y les puedo decir que este es el más peligroso, quizás hasta el más común de todos. ¿De qué vamos a hablar aquí? De los anhelos del creyente. No necesariamente, fíjate, hasta en la parte anterior hemos visto que de las bendiciones que el creyente tiene, puede convertir en un ídolos. Su familia, sus propiedades, su honra. Pero aquí estamos hablando de cosas que la persona, el creyente, no tiene, pero anhela tener. Y anhela tener con un anhelo tan fuerte que eclipsa su amor por Dios. Este tipo es muy común. Evidentemente no todos los cristianos tienen de todo. Eso es un hecho. No todos tienen cónyuge, no todos tienen hijos, no todos tienen propiedades, ni todos tienen, pero pueden desear tenerlas. Y ese anhelo puede ser tan fuerte que te haga poner a Jesús en un segundo lugar. Y en primer lugar, tu anhelo, la búsqueda de ese anhelo y las maniobras que vas a hacer para que ese anhelo llegue. Y muchas veces esas maniobras pueden constituirse en errores y pecados para poder llevar a cabo ese anhelo deseado. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Aquí vamos a empezar por una de las más terribles anécdotas de la Biblia, la de las codornices. No sé si las conocen ya, la de las codornices. ¿Conocen la historia de las codornices? A ver, levante la mano aquí, ¿conoce la historia de las codornices? Ya, van dos nada más. Claro. Es una historia muy interesante, por eso es tan importante leer el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay unas historias que verdaderamente nos dan mucha luz sobre nuestras vidas. La verdad que sí. Son 3 pasajes, solamente estoy poniendo el primero y luego vamos a ver los 2 siguientes. Pero cada uno tiene un material maravilloso. Dice el primero, Números del 11, del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. O sea que no solamente habían también egipcios que estuvieron con la gente de Israel. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. No solamente los extranjeros, sino también los mismos israelitas. ¿Y por qué lloraban? Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Tenemos a un pueblo que ha sido rescatado de una manera portentosa por parte de Dios a través de Moisés, que en teoría tendría que fijar su corazón en Dios, en el Dios que los libera, pero su corazón no está ahí. Su corazón está en el anhelo de lo que habían perdido en Egipto, de las comodidades, de los alimentos que tenían allí. Nostalgia por el mundo, podríamos llamarlo a esto. Este pasaje tiene también unas interpretaciones mucho más profundas que no vamos a hacer ahora, porque este pasaje tiene mucho que decir. Pero solamente para los propósitos de este mensaje, solamente voy a señalar este punto: el anhelo como un Dios. De tal manera de que el anhelo por lo perdido se constituye en un Dios. Y te voy a decir una cosa. En tu vida, quizás no te haya sucedido todavía, o algún día te suceda, Dios va a permitir que pases por circunstancias difíciles como la de estos señores en Egipto, que luego se fueron de Egipto, estuvieron en el desierto 40 años y la pasaron mal. Efectivamente la pasaron mal. Antes de la tierra prometida tenían que pasar por un desierto, y a veces Dios te va a hacer pasar por un desierto antes de llegar a la tierra prometida. ¿Y sabes qué tienes que hacer tú? Confiar en los propósitos de Dios para tu vida y no comenzar a quejarte, uy Señor, pero yo antes tenía esto, antes estaba en estas circunstancias, y ponerte a lloriquear por lo que has perdido. ¿Y por qué Dios ha permitido que estés pasando por estas circunstancias si antes tenías esas comodidades? Pues no,
No debes de hacer eso. Porque si estás haciendo eso, lo que estás haciendo es convertir a eso en un Dios. Vamos ahora a llegar a la parte final. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la manera en que podemos evitar estas cosas? Y la primera de ellas es tener a Dios como la satisfacción de tu alma en primer lugar. Y muchos creyentes todavía no lo han entendido bien y no lo están viviendo. Y como no lo viven, es fácil que esto se convierta en un ídolo. Vamos a seguir, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Vamos a seguir con la siguiente. La segunda parte de esas tres, el pasaje es largo. Dice el Números 11 del 18 al 23. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿No? Ese era el clamor. Uy, ciertamente mejor me iba en el otro momento. O cuando estaba en el mundo, cuando no era creyente. Es terrible, ¿no? Llegar a ese punto. Si has llegado a ese punto alguna vez, pues es terrible, ¿eh? Que te tengas que arrepentir de ser cristiano y de haber conocido a Dios, ser salvo por la gracia de Cristo, y que sin embargo todavía tengas nostalgia por el mundo. ¡Qué terrible! Bueno, dice Jehová: pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Se dan cuenta? El amor, el Dios que se había convertido para los israelitas, ese antiguo bienestar, ese anhelo de lo que en este momento no tenían, pero habían perdido de vista su verdadero norte, que es Dios mismo. Ese es su verdadero norte, y tenían que buscar a Dios, tenían que alegrarse y gozarse de Dios, como lo veremos al final, pero no, estaban quejándose, estaban lloriqueando, porque su Dios verdadero no era el Dios al que los había sacado de Egipto, sino que su Dios en este momento eran los puerros, las cebollas y todas las cosas, las comidas que tenían allí en Egipto, todas sus comodidades. Ese era su Dios. Habían dejado a su Dios. ¿Qué hizo Dios? Les disciplinó, y fue una disciplina bien dura. Dicen: uy, ¿cómo puede haber sido posible? Y muchos murieron inclusive. Posiblemente habría pues tanta carne de codorniz, estaría pues alguna bacteria, alguna enfermedad, y de tanta codorniz muchos se enfermaron y algunos murieron. Y si eso te ha sucedido alguna vez en tu vida, o te está sucediendo, espero que no sea el caso, pero si es el caso, yo te voy a decir que te va a caer un palo. Y Dios te va a disciplinar porque te ama, no porque sea malo, sino porque te ama para que te saque, para que entiendas, para que te des cuenta: mira, había tenido un Dios falso que no es mi Dios, había puesto mi corazón en otra cosa que no es Dios, dejé a Cristo por este anhelo, para mí era más importante. Puede ser, no, que tengo que casarse como sea y ya, esto y punto, no, que no es creyente, no importa. O también he escuchado historias por ahí de conseguir al hijo como sea. Y al final, tanto endiosaron al hijo, al cónyuge o a lo que sea, que al final le salió el tiro por la culata. Y salió envenenado el regalito. Y sí, Dios se lo concedió. A uno una cosa, al otro la otra, pero vinieron cargados de veneno, fíjate. Y luego vino el lamentar, ¿no? Uy, mira lo que pasó. Pero dentro de eso está la luz que te dice: mira, metiste la pata, hiciste lo que no debiste hacer, hiciste de ese anhelo un Dios, me dejaste en segundo lugar, y eso es lo que ha pasado aquí. Dejaron en segundo lugar, yo diría que hasta en el 7º lugar, a Dios para hacer de sus antiguos esplendores y bienestares un Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo para ir terminando el pasaje. Dice: entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que la basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto?
Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se has cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro. Fíjate, un día de camino a un lado y un día de camino al otro. ¿Sabes lo que es eso? Es mucho territorio. Alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, más casi 1 metro. Bueno, eso la verdad que es bastante difícil de casi imaginar. Y la extendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatava partió al pueblo de... esa era la parte, no, tenía que haberlo quitado. Pero ven, ¿qué pasó? Disciplina de Dios. Hubo un castigo. Se equivocaron, hicieron un dios de eso y le salió envenenado. Sí, no se preocupen, les voy a dar la carne. Les voy a dar lo que quieren. Sí, te lo voy a dar, pero te va a salir envenenado. ¿Por qué? Porque no lo has pedido adecuadamente. Primero, y eso lo vamos a ver al final, tienes que poner a Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Ya vamos a ver el pasaje sobre eso. Bueno, este es un cuadro ya más he puesto de algunos puntos esenciales de lo que está en el blog, ¿no? No debemos permitir que la codicia se convierta en un ídolo abominable en nuestro corazón, ¿no? Y esto he puesto en amarillo porque es importante decirlo. Aquí Dios deja de ser nuestra prioridad y por conseguir nuestro anhelo somos capaces de desobedecerle y hacer algo que Dios reprueba. Y así terminamos pecando por amor a nuestro ídolo. Eso es tal cual. Y quería decirlo literalmente como está escrito. Te lleva a desobedecer a Dios, a no cumplir su voluntad y a pecar contra Él. A eso te va a llevar ese ídolo. El anhelo humano de tener cónyuge, familia, casa, coche, perro, gato, lo que tú quieras, es legítimo, es absolutamente legítimo. Y Dios te lo va a conceder según su voluntad. Pero no hagas un ídolo de tu anhelo. Eso es importantísimo. Y yo sé que algunos pueden oírlo y les va a entrar por aquí y les sale por aquí. Asúmelo bien, sobre todo las personas más jóvenes que están aquí presentes. Asúmelo bien, porque las que ya son mayores ya han pasado por muchas cosas en la vida, bueno, en fin. Pero los más jóvenes es precisamente los que más tienen que tomar en cuenta lo que voy a decir ahora. Ten mucha prudencia de no hacer un ídolo de tu anhelo. Descansa en Dios, concéntrate en Jesús y ya Él, vamos a ver los versos al finales que lo respaldan, te dará esa bendición. Espera en Dios. Porque si tú te lo quieres precipitar, porque tu diocesillo se ha convertido en algo tan efervescente que tú necesitas que ya suceda, y comiences a desobedecer a Dios y comiences a pecar contra Dios, lo vas a conseguir, pero te va a venir envenenado. Y eso... Bueno, no quería mencionarlo, pero ya que está... Hay un caso en la Biblia también. Unos minutos más. El caso de Abraham con Sara, con el hijo que ellos buscaban, ¿no? Ellos habían orado, Dios le había prometido, fíjense, Dios le había prometido a Abraham, te voy a dar un hijo. Pero Sara dijo, mira, hay que hacerle una ayudita a Dios, pues, ¿no? Yo también quiero tener un hijo. ¿Tú quieres tener un hijo, Abraham? Yo quiero tener un hijo. Hagamos esto. Acá está mi sierva Agar, únete a ella y tenemos un hijo de ella. Solución. Así le hemos dado una ayudita a Dios y Dios nos responde a través de nuestra iniciativa. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó luego? ¿Hubo problemas con Ismael? Sí. ¿Hubo problemas con Agar? Sí. ¿Y la descendencia hasta el día de hoy qué está pasando con Israel? Qué envenenadito, ¿no? Envenenadito que vino la iniciativa esa. Hay 2 pueblos ahí enfrentados. Pero si hubiese esperado, en lugar de Sara haberle dado esa iniciativa, llegar el tiempo de Dios que llegó el tiempo de Dios y nació Isaac, se hubiesen ahorrado muchos problemas, ¿no? Pues así pasa.
Ahora, ¿qué sucede cuando incurrimos en este pecado? Bueno, ya lo acabo de decir, ¿no? Seremos disciplinados por Dios. Ahora, la pregunta de abajo, ¿no? ¿Todos los creyentes son igual de vulnerables para caer en esto? No, no todos. ¿Por qué? Porque hay creyentes que son más sólidos en su fe que otros. Aman más a Dios que otros. Y si tú amas más a Dios, menos vulnerable vas a ser de caer en esto. O sea, todo depende de qué tanto amamos a Dios. Eso es lo que nos va a proteger de caer en la factura de nuevos ídolos en nuestro corazón. ¿Qué tanto amamos a Dios? Pero ahora, uno se hace preguntas, pero bueno, ya está bien. Y ya, unos aman a Dios más que otros, pero ¿y cómo se gana? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se mejora ese amor por Dios? ¿Qué puedes hacer tú para mejorar tu amor por Dios? ¿O de dónde depende ese amor por Dios que ya tienes posiblemente? ¿De dónde nace? Hay que pensar en eso, ¿no es verdad? Porque no basta con hablar de los ídolos que te puedes formar, sino, bueno, ¿cómo puedes contrarrestar estas fuerzas, estas experiencias en la vida que pueden impulsarte a que ames más tus anhelos o personas o propiedades o honras que a Cristo? ¿Qué puede hacer que te prevenga de eso? El primer caso es algo que ya viene con el nuevo nacimiento de la persona. Hay personas que reciben a Cristo de una manera más impactante. El impacto de Dios en sus vidas es mucho más fuerte y poderoso. El caso de Pablo, por ejemplo. ¿Quién va a negar el caso de Pablo? Pablo concurría en dos cosas, dos factores. Uno, era un hombre que, aunque moralmente de gran reputación, era un gran enemigo de Dios. Perseguía a la iglesia, los sacaba encadenados, los llevaba a la cárcel, forzaba a blasfemar a personas. Esto no es poca cosa. Eso era Pablo, antes de que en el camino a Damasco Jesús se le apareciera a él. Pero claro, tienes primeramente que eras un gran enemigo de Dios, y dos, que Jesús mismo se te aparece y tú te conviertes por una aparición del propio Jesús. No es igual que un creyente común y corriente que escucha un mensaje y de pronto decide recibir a Jesús, ¿no? Y bueno, era una persona más o menos buena, no era un traficante de plutonio, ni de trata de blancas, ni de droga, ni era un delincuente ahí con arma blanca en el bolsillo. No, era una persona buena, normal, tranquila. Y claro, pasa lo que dice aquí Jesús, ¿no? Vamos a ver lo que dice Lucas 7 del 40 al 47. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón. Bueno, antes no quería poner el pasaje entero, pero resulta que Simón, el fariseo, va a Jesús a su casa a comer, y viene una mujer que era pecadora, que era prostituta, bueno, que había pecados, se dedicaba pues a eso, pero viene arrepentida y viene y comienza a estar con Jesús, con sus pies, en fin, ungiendo sus pies. Vamos a ver lo que dice. Y entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Por qué? Porque estaban pensando: mira, este Jesús, qué tonto que es, que no se da cuenta que esa mujer que está ahí con él es una pecadora. Si como él, que es tan santo, entre comillas, tendría que coger y expulsarla y decirle: pecadora, ándate por ahí. Fíjense cómo pensaban los fariseos, ¿no? Si fuera realmente profeta de Dios, sabría que esta mujer es pecadora. Pero no, Jesús no dice nada de eso. Jesús, que es Dios y que ve el corazón, veía la dureza de los fariseos y veía el corazón arrepentido de la mujer. Y va a decir esto, miren, le va a dar una historia para que entienda el fariseo que no entendía, y le va a poner una historia muy interesante para que pueda entender por qué algunos van a amar más a Dios al principio que otros. Aquí lo dice. Maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies.
Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Evidente, ¿no? A veces el principio de tu vida cristiana también te marca el amor que tienes para con Dios. Pero, si lo segundo que vamos a ver no lo cuidas, también, aunque se te haya parecido el mismo Jesús cuando te convertiste, no es posible que tu amor por Dios decline. Puede suceder. ¿Qué es lo segundo? El contacto con Dios. ¿Qué es lo que hace que tú ames a las personas? Obviamente cuando hay un buen trato, ¿no? Porque obviamente si te tratan mal, el contacto al contrario, te va a hacer que odies más a la persona. Pero si hay un buen trato, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa persona que quizás al principio no amabas, el contacto va a hacer que vaya surgiendo un cariño, un afecto, un amor. Y el contacto, ¿qué es lo que tiene que hacer una pareja para que ese amor se solidifique? Estar juntos, ¿no? O está bien que estén separados, uno por un lado, otro por el otro. ¿Eso les va a ayudar a su matrimonio? ¿A que se quieran? De ninguna manera. Es el contacto, ¿no es verdad? ¿Qué tiene que hacer el creyente para que su amor por Dios aumente? Pues eso, el contacto. Eso es lo que requiere. Y vamos a ver aquí estos dos pasajes del Salmo 27. ¿Se acuerdan que vimos el viernes con José Luis el Salmo 27? Dice el verso 4, y luego vamos a ver el verso 8. Fíjense lo que dice el salmista. Aquí estamos hablando de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué está diciendo aquí David? ¿Que se va a coger sus cosas y se va a ir a vivir al templo? Y está hablando literalmente, y va a hacer una acampada ahí, y va a poner su cama ahí en el lugar santo. No estaba diciendo eso. Está diciendo que él quiere todos los días de su vida buscar a Dios. ¿Qué es lo que va a decir el Salmo 8, el verso 8? Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Dios te dice a ti, busca mi rostro. Que dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Eso es lo que tiene que hacer el creyente para que su amor por Dios aumente. Buscar el rostro de Dios, buscar a Dios, estar en su presencia, en comunión con Dios la mayor parte del tiempo. ¿Qué haces para hacer eso? Primeramente, leer la palabra de Dios, porque cuando tú lees la palabra de Dios, vas a darle la oportunidad a Dios para que Dios te hable. Congrégate, ora regularmente al Señor, que todo esto sea todos los días tu oración, todos los días tu lectura de la palabra, porque solo así es que tú vas a poder tener ese contacto con Dios, y en algunos momentos hasta Dios mismo te va a hablar a la mente. Y cuando Dios te habla, hay un revulsivo en el alma. ¿Recuerdan cuando estudiamos Habacuc? En una de estas prédicas de Juan, tocamos el tema de Habacuc. ¿Por qué Habacuc decía que al final, después de todo lo malo, aunque yo vea que todo está hecho una porquería, con todo, dice Habacuc, me alegraré en Jehová mi Dios y me gozaré en él? ¿Cómo se puede alegrar y cómo se puede gozar Habacuc? ¿Dónde estaba la clave? En que había recibido la voz de Dios. Dios le había hablado. Necesitamos que Dios nos hable. Y si Dios no te habla lo suficiente, pídele que Dios te hable más. Eso es importantísimo. Que Dios te hable cada vez más, para que tú sientas la presencia de Dios más a menudo en tu comunión con Dios, y así ames más a Dios. Y cuando tú amas más a Dios, va a ser más difícil que un anhelo se convierta en un Dios, una persona, una cosa, una honra o lo que fuese. Vas a prevenirte esa enfermedad tan terrible y de pecar, y de que luego al final tengas lo que quieres, pero venga envenenado. Bien, vamos a terminar con estos últimos pasajes y ahí acabamos. Fíjense qué es el término común de todos estos tres pasajes. Vamos a leerlos. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Interesante, ¿no?
Dice que, bueno, tú estás esperando las peticiones de tu corazón, pero primero tienes que deleitarte en Jehová, ¿no? Si no hay deleite en Dios, si Dios no está en el foco, ¿de qué sirve que busques la bendición de Dios y no al Dios de la bendición? Primero es el Dios de la bendición y luego la bendición de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice el segundo? Bueno, lo que hemos visto antes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el último, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es el término común aquí? Es Dios. Primero tu foco está en Dios y después es lo demás. Lo demás es la añadidura. Dios sabe lo que necesitas, Dios quiere bendecirte, pero lo que primero quiere Dios es que esté en el primer lugar de tu corazón. Eso es lo primero que quiere Dios. Y si algún día te tiene que caer el palo para que aprendas eso, Dios lo va a hacer ineludiblemente, hasta que aprendas a ponerlo en primer lugar. Por lo tanto, no seamos los que ya recibimos el palo, sino los que somos advertidos, y para eso es este mensaje, para que tú sepas bien que no debes caer en este terrible error y que tu amor por el Señor aumente cada día más en la comunión con Él. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Sabemos, Señor, del gran peligro que tenemos los creyentes, Señor, por causa de un amor quizás menguante o disminuido, por una falta de comunión contigo, Señor, que podamos caer en el error de hacernos ídolos, Señor, de cosas, personas, honras o incluso de anhelos, Señor, de cosas que queremos tener y no tenemos. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, a ser sabios y sobre todo te pedimos que nos ayudes a tener un tiempo contigo de lectura de tu palabra, de oración, de congregarnos, de estar, Señor, figuradamente en tu templo todos los días de nuestra vida, Señor, para poder considerar tu hermosura, para poder recibir, Señor, el gozo de tu presencia en nuestras vidas y para que de ese modo te amemos más y ese amor nos proteja contra ese error tan terrible. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.